Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de nuestros estudios de Escudriñando la Palabra. El día de hoy nuestro tema será el legalismo, enemigo de la gracia. Y antes de iniciar con el desarrollo del tema, le voy a pedir si usted me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar juntos tu palabra, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y rompa todo yugo de fortaleza, argumento, razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por conectarse. Un privilegio, y vamos a iniciar nuestro estudio del tema del día de hoy, leyendo la epístola a los Gálatas en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actuó en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En este pasaje encontramos un reporte que da Pablo a la iglesia de los Gálatas de cómo recibió el evangelio y cómo los apóstoles en la iglesia de Jerusalén lo recibieron y validaron el evangelio que él estaba predicando como el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Recordemos que Pablo había recibido el evangelio por revelación, no lo había recibido de ningún hombre, sino que había sido una revelación directa del Señor Jesucristo a partir del momento en el cual él se convirtió en el camino a Damasco, y por un periodo que, de acuerdo a lo que nos está diciendo acá en la carta a los Gálatas, era ya de por lo menos 14 años. Comienza en el versículo 2 diciendo que subió según una revelación, y esto nos enseña algo que Pablo comenta en muchas de sus epístolas. Necesitamos vivir por revelación, no necesitamos vivir por nuestras propias ideas, por nuestras propias emociones, por nuestros propios sentimientos. Necesitamos vivir de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Cuando vivimos por nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, recordemos que la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Cuando al evangelio nosotros le metemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra racionalidad, lo más probable es que vamos a terminar pervirtiendo el evangelio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón
es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces vamos a pervertir el evangelio y inclinándolo hacia nuestros gustos o hacia nuestras preferencias o hacia nuestras conveniencias. Pablo acá nos recuerda la importancia de vivir por la revelación y no por nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras preferencias en cuanto al Evangelio. Y también nos recuerda la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo, porque la revelación viene del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Necesitamos esos dos elementos, son fundamentales. Donde quiera que escudriñemos el Evangelio de acuerdo a lo que realmente es el consejo completo de la palabra de Dios, vamos a ver que el conocimiento profundo de la palabra de Dios y la comunión íntima con el Espíritu Santo son dos pilares fundamentales de la vida del creyente que no los podemos descuidar. Si descuidamos esos dos pilares, lo más probable es que podríamos ser salvos, pero no vamos a vivir la vida abundante, la vida plena, la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros, y no vamos a vivir en la voluntad del Señor, no vamos a vivir en el propósito del Señor. Vamos a vivir como personas de doble ánimo, unos momentos con el Señor, otros momentos de acuerdo a nuestros propios criterios, y eso nos va a impedir alcanzar esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos vivir por la dirección del Espíritu Santo, aún en los temas más simples o más sencillos. Aquí Pablo está diciendo, él no subió por su gusto, él no subió por su propia decisión, él subió por una revelación que él recibió del Espíritu Santo y una revelación a la cual obedeció. Y este es otro punto importante. Muchas veces nosotros escuchamos personas que nos dicen, es que a mí Dios no me habla, y eso no es cierto. Dios siempre nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos o no queremos escuchar. Dios nos va a hablar primero que nada por su palabra. Recordemos que Pedro dice que la palabra de Dios es nuestra antorcha más segura. Además de la palabra que es de palabra de Dios, es palabra eterna, palabra permanente. La Biblia es nuestra guía más segura. Aparte de ello tenemos al Espíritu Santo. Cuando un creyente dice que Dios no le habla, lo que realmente está diciendo es que él ni abre su Biblia ni tiene comunión con el Espíritu Santo, porque si abre la Biblia, Dios habla a través de la Biblia. La Biblia es una palabra viva, no es una palabra antigua que no tenga relevancia el día de hoy. Es una palabra viva. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta cortar y penetra hasta dividir lo que es del alma y lo que es del espíritu. Y además también dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces necesitamos para tener revelación, necesitamos conocer la palabra de Dios y tener intimidad y comunión con el Espíritu Santo. En segundo lugar, la otra cosa que nos dice en el versículo 2, Pablo dice, para no correr o haber corrido en vano. Y esto para no correr en vano, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Subió a buscar el consejo de los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. De la misma manera, cada uno de nosotros, aunque estemos en el ministerio, necesitamos el consejo de otros, pero el consejo de hombres sabios, no el consejo de hombres carnales, sino el consejo de hombres espirituales. ¿Por qué razón? Porque si buscamos el consejo de un hombre carnal, lo que nos va a dar es un consejo de la carne, y lo que necesitamos es un consejo del espíritu. Por ello necesitamos consejeros sabios. La palabra de Dios nos habla de esos consejeros que conocen la palabra de Dios y que tienen discernimiento del espíritu. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, versículo 22, la palabra de Dios dice,
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En Proverbios capítulo 20, versículo 18, la palabra de Dios dice, nos enseña, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces la palabra de Dios nos está recordando la importancia de tener consejeros, pero consejeros sabios, consejeros que conozcan la palabra de Dios, consejeros que oigan del Espíritu para que nos puedan guiar y para que nos puedan confirmar si lo que nosotros estamos experimentando, conociendo, entendiendo, etcétera, es del Espíritu de Dios o es de nuestra propia cosecha. Y Pablo, y esto también nos lo enseña claramente en esta misma epístola, en este mismo pasaje, cuando dice que el consejo que buscó Pablo fue el de los que tenían cierta reputación, es decir, eran sabios en el tema del Evangelio, las cabezas de la iglesia de Jerusalén. Entonces, muchas veces nosotros nos equivocamos o tomamos malas decisiones y después le echamos la culpa a Dios porque consultamos con las personas equivocadas, les hicimos caso a las personas equivocadas en lugar de buscar la dirección de personas que también son dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, eso es fundamental. Ahora entremos a lo que es el tema. Esto fue nada más una introducción o temas relacionados, temas periféricos, digamos, de la enseñanza de Pablo en este pasaje, pero ahora entramos a lo que es la esencia de la enseñanza de este pasaje, y esto está en Gálatas capítulo 2, versículos del 3 al 5, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo? En la iglesia de Gálatas habían llegado algunos que estaban predicando un evangelio diferente al que había predicado Pablo, un evangelio que era una mezcla de gracia, pero también con legalismo. ¿Qué significa eso? Significa que que las personas eran salvas por gracia, pero una vez que ya eran salvas, les ponían un montón de requisitos y un montón de condiciones para que mantuvieran esa salvación. Es decir, no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvarme, que es lo que nos enseña la palabra de Dios, sino que era necesario agregar a lo que Cristo había hecho algo que nosotros hiciéramos. Y ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es la buena nueva de la gracia de Dios a través de Jesucristo, que Él ya hizo todo para que usted y yo podamos tener no solamente la salvación, sino una vida cristiana plena, abundante, bendecida. Como pues el Evangelio nos enseña a que para la vida del creyente se vive en obediencia a la palabra de Dios, pero la obediencia no es una obra nuestra, la obediencia es el fruto de la nueva naturaleza que Cristo puso en mí, y la obediencia es el fruto de la transformación de mi corazón que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es obra mía ni es merecimiento mío. La obediencia es un regalo de la gracia de Dios para conmigo, que me va a conducir a vivir esa vida plena, esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Muchas personas creen que la obediencia es nuestro mérito y que la obediencia es nuestro pago de las bendiciones del Señor, y no es así. Nuestra obediencia es nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque por la obediencia alcanzamos el cumplimiento de las promesas. Dice la palabra que la fe
implica la obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, la palabra de Dios dice que Abraham por la fe obedeció. Y la palabra también en Hebreos 11:6 dice que el Señor es galardonador de los que diligentemente le buscan, y esos que diligentemente le buscan significa que obedecen su palabra. La obediencia es un medio de gracia. Algunos piensan que la obediencia es algo gravoso, algo terrible, algo difícil, algo imposible, pero sin embargo la obediencia es fácil cuando estamos en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, nos recuerda: venid a mí, y esta es enseñanza de Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. La salvación, la obediencia no me trae la salvación. La obediencia es el camino que Dios ya determinó para que usted y yo caminemos en él y recojamos todas las bendiciones de la vida abundante, de la vida que tenemos en Cristo Jesús. La obediencia ni siquiera tiene que ver con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así que como resultado de la gracia y de la fe viene la obediencia, y como resultado de la obediencia viene la vida abundante, la vida eterna que vivimos cada uno de nosotros, la porción de vida eterna que vivimos cada uno de nosotros los creyentes acá en la tierra. Esto nos habla entonces de que la salvación, la gracia, la fe, la obediencia y la vida eterna son regalos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no son merecimientos nuestros. Entonces esta gente, los legalistas, le querían agregar a lo que era el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, de la salvación por gracia por medio de la fe, y de la vida por gracia por medio de la fe que nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Le querían agregar sus propios ritos, sus propias normas, sus propias condiciones para hacer válido el sacrificio de Cristo. Cualquier cosa que nosotros le agreguemos al Evangelio como una condición para que el Señor nos ame, para que el Señor nos salve, para que el Señor nos bendiga, eso se llama legalismo, porque toda la salvación, como la vida cristiana, es una vida por gracia, por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero estos legalistas estaban trayendo que se tenían que, entre muchas de las cosas que ellos decían, es que había que guardar el sábado, había que circuncidarse, había que lavarse las manos de acuerdo a lo que le enseñaba la ley de los escribas y de los fariseos, y otras muchas cosas. Aquí Pablo les pone como ejemplo muy claro de que el verdadero evangelio no tenía nada de legalismo, por cuanto que Tito, que era gentil y era creyente, había acompañado a Pablo a la reunión con los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, y no lo habían obligado a circuncidarse porque él era griego, no era judío. Entonces, si para la salvación se hubiera tenido que circuncidar o se hubiera tenido que agregar algo a lo que ya Cristo había hecho, entonces hubiera caído en el legalismo. Y podemos caer en legalismos de muchas maneras, como por ejemplo cuando a alguien le decimos: si usted no sirve se va al infierno, o si usted no va a la iglesia va a perder su salvación, etcétera, etcétera. Esas no son normas que nos diga la palabra de Dios que son requisitos de la salvación, porque son nuestras obras. Vamos a la iglesia, ojo con esto. Algunos quieren poner como obligación ayunar, orar, ofrendar, diezmar, no sé si ya mencioné, asistir a la iglesia, servir, etcétera. Ninguna de esas cosas es un requisito para que seamos salvos, ni es un requisito para que seamos hijos de Dios, ni es un requisito para que Dios nos ame más. Esas son medios de gracia.
son necesidades de nuestro ser interior, son necesidades de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. No son obligaciones, no son disciplinas, aunque requieran disciplina, por la disciplina de poner a la carne en sujeción para caminar por esos caminos de la gracia del Señor que van a suplir necesidades nuestras. Eso no significa que sean obligaciones, ni significa que sean requisitos para que yo no me vaya al infierno, para que yo entre al cielo, para que Dios me ame más, para que Dios me bendiga, porque todo lo que Dios hace en mi vida es por su gracia. Solo dice la palabra, no tomen la gracia como pretexto para caminar en la carne. La gracia es vivir la vida en libertad, pero con responsabilidad. La libertad que Cristo me da de que me libertó del pecado, de la muerte, de la potestad de las tinieblas, etc., debe ser y necesitamos vivirla en responsabilidad. Porque la responsabilidad nos lleva en el camino de las bendiciones que Dios tiene sembradas para cada uno de nosotros. Si usted no quiere ser bendecido, no haga nada de lo que dice la palabra de Dios, pero después no nos quejemos de que somos creyentes y llevamos una vida en desgracia, si estamos desperdiciando todos los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance. Todas esas cosas que le mencioné son medios de la gracia de Dios para alcanzar aún mayor gracia, porque el Señor quiere llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, pero eso no quiere decir que tengan que ver con nuestra salvación. Cuando le agregamos a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, le agregamos algo más, eso significa que estamos invalidando el ministerio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando nosotros le agregamos algo más a la salvación, estamos diciendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue insuficiente. Nosotros tenemos que hacer algo para completarlo. Y eso no es así, eso no nos lo enseña la palabra de Dios y necesitamos mantenernos en esa línea como Pablo se mantuvo en esa línea. Hoy hay muchísimas formas en las cuales en la iglesia vemos legalismos que generalmente el legalismo va a producir 4 cosas en la vida de un creyente. Por eso podemos saber si eso es legalismo o no. El legalismo va a producir acusación, culpa, juicio y condenación. Esas 4 cosas va a producir el legalismo. Nos va a hacer sentir mal, no nos va a llevar al arrepentimiento ni a la transformación de nuestro corazón. Nos va a llevar a sentirnos mal y a querer cambiar nuestra conducta externa cuando lo que es necesario es cambiar nuestro corazón. Y es arrepentimiento delante del Señor cuando estamos haciendo las cosas mal. Entonces el legalismo, Pablo lo dice también en otra de sus epístolas. Qué bueno que ustedes fueron contristados para arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae vida eterna, que no fueron contristados como el mundo, el contristar que trae muerte. Entonces el legalismo trae muerte porque el legalismo no nos da soluciones. El legalismo no nos da soluciones de parte de Dios, el legalismo pone todas las soluciones en nosotros. Usted tiene que hacer, usted debe hacer. Una característica del legalismo es el uso constante de palabras como debe y tiene. La gracia es necesito. El legalismo le dice tiene que diezmar, la gracia le dice necesita diezmar. El legalismo le dice tiene que orar, la gracia le dice necesitas orar porque la oración alimenta tu espíritu, fortalece tu espíritu. No tienes que orar para que Dios te ame más o para que Dios te bendiga. Muchas veces usamos del legalismo cuando decimos que si no diezmamos, no ofrendamos y no damos primicias, Dios no nos va a bendecir.
Eso no, en ninguna parte dice la palabra que eso va a suceder. Lo que la palabra de Dios dice es, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted da primicia, va a recibir más abundantemente de lo que tiene. Eso es gracia, y eso es lo que el dar es también un resultado de lo que Dios ya nos dio, es un resultado de agradecimiento de nuestro corazón, no es una obligación. Si usted no quiere dar, no dé. La verdad es que si usted no quiere dar, no dé. Pero lo que va a suceder es que usted se está perdiendo la bendición, porque el dar es un medio de gracia. El Señor nos dio una cantidad de medios de gracia para que usted y yo fuéramos bendecidos. Cuando no tomamos esos medios de gracia, no es que Dios nos vaya a amar menos, es que usted está cerrándole las puertas a la bendición de Dios, que es una cosa total y completamente diferente. La gracia obliga, la ley obliga, el legalismo obliga, la gracia convence. El legalismo obliga, la gracia convence de que es una necesidad de nuestro hombre interior el hacer las cosas que la palabra de Dios nos dice, el obedecer la palabra de Dios, que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. No es que Dios nos vaya a amar más, no es que Dios nos vaya nos vaya a hacer más salvos de lo que ya somos, o más hijos de lo que ya somos. Nada tiene que ver. Esto es, vamos a vivir una mayor calidad de vida eterna. El Señor ya puso el 100% para que usted y yo lo vivamos. En la medida en la que obedecemos y caminamos en esos medios de gracia del Señor, vamos a vivir más plenitud de esa vida. No vamos a tener que esperar hasta la eternidad para vivir mayores niveles de plenitud de vida eterna, sino que los vamos a vivir aquí en la tierra, porque estamos caminando en el camino que el Señor nos mandó. Y Él mismo lo dice. Dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? La obediencia es un resultado de la salvación, es un resultado de nuestra nueva naturaleza. La palabra también dice en Mateo 7:21, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen ni no hacen la voluntad del Padre? El ser salvo es hacer, o implica hacer la voluntad del Padre. Lo que el Señor está diciendo a los que no obedecen, ahí en Mateo 7:21, es: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no están haciendo lo que yo les mandé? Porque si yo fuera verdaderamente su Señor, si ustedes fueran verdaderamente salvos, ustedes estarían obedeciendo mi palabra, porque la obediencia es mi camino. Recuérdese lo que dice el mismo Señor Jesús. Dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad del Padre nos conviene. Hacer la voluntad del Padre nos lleva a bendición, nos lleva a plenitud, nos lleva a prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Por el legalismo nos roba eso, porque el legalismo lo que quiere es un cambio de conducta externa, como la circuncisión que estaban exigiéndole a los gentiles para que verdaderamente fueran salvos. El legalismo solo busca los cambios externos, pero la palabra de Dios nos dice que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Todo aquello que venga de la transformación de nuestro corazón es gracia. Lo que sea solamente una conducta externa sin la transformación de nuestro corazón, eso es ley. Y hay algo que es sumamente delicado en este tema, como lo plantea Pablo. Y dice en el versículo primero, dice en el versículo 4, dice: a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. El riesgo de alguien que camine en legalismo es que puede ser un falso hermano. ¿Qué quiere decir eso? Un falso salvo, que piense que es salvo cuando no lo es.
Ese es el primer problema. El segundo, ¿por qué? Porque la salvación implica la transformación interna, no la externa. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es la naturaleza de la gracia, una naturaleza que hemos recibido por gracia. Entonces, si caminamos y una naturaleza que implica una transformación en nuestro interior, el legalista por eso dice usted debe y usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no hay un cambio interno que motiva, que induce a esa conducta de obediencia a la palabra de Dios por gracia, sino lo tiene que hacer por obligación. Ya no es por necesidad, ya no es por el interés de un mayor acercamiento al Señor, sino es para mantener lo que ya Dios hizo por mí. No sé si me estoy dando a entender. El legalismo no requiere una transformación interna, no requiere un cambio de naturaleza, no requiere el que usted verdaderamente perdone de corazón. Con solo que diga yo perdono, ya está concluido, pero aún en el corazón puede no perdonar, y para el legalista usted ya perdonó porque ya dijo que perdonó sin que haya habido una transformación en su corazón. El legalista le puede decir que le ama, pero es del diente al labio. No hay un corazón verdaderamente amoroso y que haga las cosas por amor. Las va a hacer por interés, por conveniencia, por negociar con Dios. Yo hago para que tú me des. Para ponérselo de alguna manera o de otra manera también, en cuanto al amor. El legalista dice yo te amo porque. La gracia dice yo te amo aunque. Es diferente amar porque amar porque es amar por méritos, y que amar aunque es amar aunque no eres todo lo que yo quisiera que fueras o lo que me gustaría que fueras. Entonces, esa es otra diferencia entre la ley y la gracia. La ley me ama porque, en la ley me aman porque. Entonces, porque me porto bien, porque hago lo que ellos quieren, porque cumplo lo que ellos dicen, etcétera, etcétera. Pero no es un amor verdadero, no es un amor genuino, es un amor de negociación. Tú me das y yo te doy, mientras que en la gracia es yo te doy, aunque no reciba absolutamente nada. Entonces, el peligro, aquí hay dos peligros, y ya le hablé de uno. El primer peligro es que si alguien está caminando en el legalismo, puede ser un falso hermano, número uno. Y número dos, aquí dice también algo que es tremendo, dice introducidos a escondidas. Note que no dice se introdujeron, o sea, no fue voluntad de ellos introducirse, fue voluntad de alguien más. ¿Y fue la voluntad de quién? Del diablo. Entonces fueron guiados o pueden estar siendo guiados por el diablo. Recuérdese lo que dice la palabra primero, que el trigo crece con la cizaña. La palabra también dice que los ministros del diablo se visten como ministros de Dios, se disfrazan como ministros de Dios, son lobos disfrazados de ovejas. Entonces son falsos y fueron introducidos con un objetivo, introducidos para robarnos la libertad que Cristo trae a nuestras vidas. Dice la palabra, y aquí lo dice claramente Pablo, fueron introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley, de la esclavitud de la meritología, de la esclavitud de el tenerme que ganar las cosas, el deber y el tener. Y Cristo me liberó de todo eso, pero el legalista me quiere volver a someter
a esas mismas cosas, me quiere volver a someter a la esclavitud del que dirán, a la esclavitud del agradar a los hombres antes que agradar a Dios, que básicamente es lo que hace el legalismo. Al legalismo le importa agradar a los hombres aunque no agrade a Dios, porque a Dios lo que le agrada es la transformación de nuestro corazón. Al legalista lo que le importa es su conducta externa. Cuando nosotros estamos en el legalismo, cambiamos nuestras conductas externas sin que haya cambio en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de agradar a los hombres que de agradar a Dios. Y de alguna manera le voy a poner un ejemplo por el cual quizá, yo no sé si usted pasó, pero yo sí pasé durante un tiempo, porque déjenme decirle que estoy hablando con conocimiento de causa, porque durante mucho tiempo fui legalista, y fui un legalista acérrimo. Entonces, lo que quería comentarle al respecto de esto, es que cuando yo estaba en el legalismo, yo me preocupaba muchísimo de que mis pecados no fueran evidentes a los demás, pero no me ocupaba de que mis pecados eran evidentes al Señor, porque el Señor no me dejaba, el Señor no me deja, no me desampara ni nada. Me preocupaba que los hermanitos no se dieran cuenta que pecaba, pero no me importaba que Dios, que estaba conmigo y que es más importante, se diera cuenta que pecaba. Eso es lo que hace el legalista. El legalista se preocupa de que los demás no vean su pecado, aunque Dios lo vea, no importa, pero hay que agradar a los hombres. Cuando aprendí que lo que yo necesitaba era agradar a Dios y no a los hombres, ya no me importó lo que dijera la gente, ya no me importó lo que dijeran los legalistas. Y de hecho, creo que no soy muy popular en algunos sectores precisamente por eso, porque no me importa. No me importa lo que ellos digan, me importa hacer la voluntad de Dios, me importa hacer lo que Dios dice que en su palabra que necesito hacer, y lo que necesito en primer lugar es la transformación de mi corazón. Jesús dijo que para ser su discípulo no debo hacer miles de cosas. Para ser su discípulo lo que necesito es morir a mi yo, morir a mi ego, morir a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. No necesito hacer miles de cosas, no necesito ser un activista cristiano. Lo que necesito es dejar que el Espíritu Santo y la palabra penetren profundamente en mi corazón y transformen mi corazón. Al final de cuentas, del Señor es de quien vienen nuestras recompensas, no de los hombres. Entonces, el peligro del legalismo, y por eso le llamé a esta enseñanza el legalismo, el asesino de la gracia, es que el legalismo puede ser llevado por falsos hermanos que fueron introducidos, guiados por el diablo cerca de nosotros, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para encontrar la forma de volvernos a someter a la esclavitud de los hombres, para mantener la salvación, para ganarnos el favor y el amor de Dios, etcétera. Cuando ya tenemos la salvación, ya Dios nos ama al 100%, y fuimos predestinados para esta salvación tan grande y sellados por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Entonces, nada que hagamos o nada que dejemos de hacer va a determinar un cambio en nuestra posición como salvos hijos de Dios. Lo que va a determinar es si usted y yo vamos a caminar en las bendiciones que son la voluntad de Dios para nuestras vidas, o vamos a caminar fuera de esas bendiciones que el Señor ya tiene para nuestras vidas. Y otra cosa que dice Pablo acá en este pasaje que es importante, es que a los cuales él ni por un momento accedieron a someterse. ¿Por qué razón? Porque en el momento en el que usted y yo nos sometamos a un requerimiento del legalismo, estamos negando la sola gracia de Dios.
la gracia como el sacrificio de Cristo como el único sacrificio válido, más que suficiente para nuestra salvación. Cuando yo le tengo que agregar algo a lo que Cristo hizo para yo ser salvo, para yo ser amado, para yo ser bendecido, para yo ser hijo de Dios, entonces estoy diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es insuficiente y por lo tanto estoy invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Por el otro lado, es también negar a Jesús, porque Él es la máxima expresión de la gracia y su obra es más que suficiente para todo lo que compete a nuestra vida como creyentes. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario todo lo que usted y yo necesitamos para tener una vida abundante. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Luego, si caemos una vez en el legalismo, probablemente vamos a poner a otros en esa misma esclavitud. No solo nos vamos a hacer esclavos de eso que nos está imponiendo el legalista, sino que encima de ello vamos a imponerle a otros ese mismo legalismo y los vamos a hacer esclavos, por un lado. Y por el otro lado, con una sola vez que caiga en las garras o en las redes del legalismo, voy a seguir cayendo, porque lo que eso significa es que en mi corazón todavía no he entendido la gracia de Dios, y que en mi corazón todavía le quiero quiero agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Por eso es tan peligroso el legalismo. Invalido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Invalido a Cristo como la perfección de la gracia. Me someto a una esclavitud cuando Cristo ya me hizo libre. Voy a someter a otros a esa esclavitud, y aparte de ello, yo cada día voy a penetrar mucho más en esa esclavitud en lugar de caminar hacia la libertad en Cristo. Y Pablo reconoce esto porque él dice, para que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. ¿Y cuál es la verdad la verdad del Evangelio? Son las buenas nuevas de Cristo. Es la salvación por gracia por medio de la fe. Es la vida cristiana o vida eterna por gracia por medio de la fe. La gracia por medio de la fe es para la salvación, pero salvación en nuestra cabeza pareciera ser que salvación solo significa el momento en el cual usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, pero salvación es toda la vida cristiana, que comienza desde el momento en el cual usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo hasta la eternidad, pasando por el perfeccionamiento de esa vida aquí en la tierra, que se va a completar en el momento en el cual usted y yo lleguemos a la presencia del Señor. Pero ya tenemos vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio. No solo somos salvos, no solo tenemos perdón de pecados, sino que además de perdón de pecados tenemos vida eterna. Y esa vida eterna es la calidad de vida del creyente. Recuérdese que usted y yo ya no vamos a morir más después de ser salvos. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo y resucitamos con Él. Ya en nuestro cuerpo físico podrá morir, pero usted y yo como ser interior, usted y yo como esencia de persona, ya no vamos a morir, ya tenemos vida eterna, podemos vivir esa vida eterna ya, podemos vivir esas calidades de la vida eterna ya. Por eso Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y dar libertad a los cautivos, y predicar el año agradable del Señor, el año de la gracia del Señor, el año de la vida eterna en el Señor, el tiempo de la vida eterna en el Señor. Y note que ninguna de esas cosas depende de una condición que haya en usted o en mí, depende de
de la gracia y de la misericordia del Señor. Si usted y yo estamos en Cristo Jesús, si usted y yo somos salvos, estamos en Cristo Jesús y estamos caminando en Cristo Jesús, usted y yo vamos a ver esa manifestación de las buenas nuevas a los pobres, de la sanidad, de la liberación, de la restauración y de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así que necesitamos mantenernos firmes en la gracia del Señor Jesucristo. Solo que no tomemos la libertad como ocasión para la carne. Algo que también en algún momento en mi vida lo experimenté. No entendía perfectamente la gracia, no entendía que la gracia era vivir en libertad con responsabilidad, y de alguna manera también tuve un desvío en ese lado. O sea, he estado en los dos lados. Lo que le estoy compartiendo y predicando es acerca de mis propias vivencias, porque he estado en los dos extremos. Estuve en el extremo del legalismo y estuve en el extremo del libertinaje, y por la gracia de Dios, por la bendición del Padre, el Señor me llevó al equilibrio, a encontrar el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Así que, mis amados, necesitamos mantenernos firmes en esa verdad. Necesitamos, si usted no entiende perfectamente o no ha entendido perfectamente lo que significa la gracia y la ley, o la gracia y el legalismo, yo estoy seguro que si usted le ora al Señor, el Señor lo va a revelar a su corazón. Déjeme decirle que esto no es algo que entendemos por nuestra cabeza. Esto es algo que debe ser revelado en nuestros corazones. La gracia es una revelación que comienza en la salvación, pero se va manifestando cada día más en nuestra vida cristiana. Esa revelación se va ampliando en nuestra vida cristiana. Así que órele al Señor, clámele al Señor que revele cada día más de su gracia. Recuerde lo que dice la palabra, que el Señor Jesucristo es la plenitud de la gracia. Él nos trajo gracia sobre gracia. ¿Y eso qué significa? Que la gracia está en el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través del conocimiento de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso volvemos al punto que siempre recalco. Las dos cosas fundamentales de la vida, en realidad hay tres cosas fundamentales de la vida del creyente. Una, que es la palabra de Dios; otra, la comunión con el Espíritu Santo; y la tercera es el no dejar de congregarnos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Esas tres cosas, vivir en esas tres cosas, el buscar la comunión con el Señor, buscar la palabra de Dios para conocerla más íntimamente y no dejar de congregarnos, son tres necesidades, no obligaciones. Si usted quiere, no las haga, pero se va a perder muchas cosas. Son necesidades de nuestra nueva naturaleza para irse desarrollando, para ir creciendo, para ir madurando, para irse perfeccionando, de tal manera que cada día vivamos mayores niveles de vida, mayor calidad de vida eterna en nuestras vidas terrenales. Así que vamos a dejarlo acá. El día de hoy vamos a dejar la enseñanza hasta acá. Espero y oro que la gracia del Señor y la revelación del Señor venga a su corazón para poder discernir la diferencia entre la gracia y el legalismo y poder vivir en esa gracia. El Señor se lo quiere manifestar, el Señor se lo quiere revelar, pero necesitamos buscar esa revelación. Recuérdese lo que dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Isaías 45:3 dice: yo te mostraré los secretos muy guardados y los tesoros escondidos. El Señor quiere, pero quiere intimidad con cada uno de nosotros. Quiere que verdaderamente lo anhelemos, porque mire, hay mucha gente que quiere conocer de Dios, pero quiere conocerlo aquí, cuando lo que necesitamos es conocerlo acá. El verdadero conocimiento de Dios es el conocimiento que tenemos en nuestro corazón, porque es lo que transforma en nuestras vidas. Y yo siempre he dicho que la mejor Biblia que usted y yo podemos tener es la que tenemos en el corazón, porque esa es la Biblia
que estamos viviendo, esa es la Biblia que nos está transformando, esa es la Biblia que se hace vida en nosotros, y eso es lo que el Señor quiere. Así que yo le invito a que cada día busquemos más del Señor. La palabra dice en Efesios capítulo 1 versículo 17 que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que entendamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, la herencia que tenemos junto con todos los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y recordemos también lo que Jesús nos enseña en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que en esa búsqueda de ese conocimiento revelacional del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted y yo vamos a seguir encontrando esas maravillas de la gracia de Dios que hacen que estemos viviendo en el año agradable del Señor. Muy bien. Vamos entonces a terminar esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Es una bendición y un privilegio del Señor el poder tenerlos a ustedes en esta transmisión. Bendiciones, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus saludos y bendiciones. Y quiero terminar esta enseñanza, antes de terminar esta enseñanza, hacerle algunos recordatorios. El primero es que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y lo invitamos para que usted se incorpore a estas transmisiones. Aparte de ello, tenemos una página de internet que es www.reyesysacerdotes.net, y otra que es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar cualquier cantidad de recursos para edificar su fe y cualquier cantidad de recursos también para ir conociendo más y más de la gracia y del legalismo. Ese es uno de los temas importantes o uno de los temas relevantes que tenemos en estas páginas para la edificación suya. Vamos a terminar entonces orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para romper toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo como producto del legalismo, Señor, y para que crezcamos en la obediencia a ti y en la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, que esta palabra no solamente sea una palabra oída, sino sea una palabra entendida en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo la tome y la selle como con fuego en nuestro corazón, para que sea una palabra revelada y una palabra vivida, Señor. Padre, también te pedimos en esta hora por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje independientemente de la situación en la cual cada uno se encuentre, Señor, de los nuestros y de nosotros, para que cada día nos acerquemos más a ti, Señor, para que cada día tengamos más y más de la vida eterna que tú tienes para cada uno de nosotros, y que cada día, Señor, seamos afirmados, perfeccionados, establecidos y fortalecidos en ti, Señor, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse. Una bendición tenerlos en esta transmisión. Muchas gracias por el privilegio, y les recuerdo que nuestra próxima transmisión será el próximo viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, y les envío un abrazo. Bendiciones.